Atención, tenemos que hablar de una pelea de internos en la cárcel de Devoto. Fueron presos de las unidades 6 y 7. Tiene más información nuestro compañero Gustavo Caraba. Máxima atención en el penal de Devoto. En el pabellón 2, en la planta 2 en realidad, tiene 4 plantas Devoto. 1, 3, 5 y 6. Esas son las plantas que tiene Devoto. En la planta 2, en los pabellones 6 y 7, hay 50 internos, calculemos por pabellón. Un grupo de presos se peleó entre ellos. Tuvo que intervenir la Guardia Interna del Servicio Penitenciario Federal, de la cárcel que está ahí en Nogoyá y Desaguadero. Justamente en Nogoyá, los vecinos que están frente al penal de Devoto, a la altura de Nogoyá, son los que escucharon las detonaciones de armas de fuego. Se supone que eran postas de goma que utilizó la Guardia Interna del penal para irrumpir en los pabellones 6 y 7. En principio se había dicho que habían tomado como rehén a un enfermero y a un celador. Eso fue desmentido. No tomaron rehenes. No tomaron rehenes. Eso fue desmentido. Pero no obstante, esto comenzó al mediodía, la tensión sigue. Tuve oportunidad de conversar con alguien que está alojado en el penal de Devoto y me dijo que la tensión sigue. ¿Por qué? Hay mucha efervescencia entre la población penal de la cárcel de Devoto debido a que ellos ya llevan 6 o 7 meses sin poder recibir visitas. Todo aquello que se había prometido a fines de mayo en esa revuelta, en esa sonada que hubo en la cárcel de Devoto, recordemos. Fue terrible, recordamos todos que terminamos los presos en el techo. Estuvimos aquí transmitiendo con vos, Caraba. Exactamente. Todo lo que se había prometido en aquel acuerdo que se firmó entre los delegados de los presos y los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación había quedado en la nada. Nada se cumplió de todas las pautas que se habían fijado aquel día. Recordemos, uno de los negociadores era Guillermo Antonio Álvarez, alias El Concheto, uno de los mayores asesinos seriales de la historia argentina, después de Robledo Puch. El condenado a 25 años de prisión fue uno de los que negoció con los representantes del gobierno nacional cuando se puso fin a este motín. Bueno, muchas de las cuestiones que se habían planteado en esas reuniones, en esa mesa de negociación que habían abierto los presos con el gobierno, no se cumplieron. Ahora, por eso te digo, está complicada. Por ahora está controlado, pero la tensión está. Es decir, si nada de lo que se acordó en aquel momento, que calmó ese motín que vimos absolutamente todos, se ha cumplido, ¿podría llegar a existir la posibilidad de un nuevo motín? Bueno, hoy ya vimos algo. Hoy ya vimos un adelanto. Esto no ocurre porque sí. Los ánimos están alterados porque los presos, más allá del encierro natural, cuando alguien está privado de su libertad y recibe una pena privativa de la libertad, es lógico que el castigo sea el encierro, pero más allá de eso, los presos tienen derechos. Claro. Y además, otra cuestión importante, acá lo que se está también tratando de reclamar desde la población carcelaria, y ven que ellos ven que no se han cumplido, son los pasos de etapas en el cumplimiento de la pena. Porque la condena no es automática, la condena no es toda de 25 años de prisión, 15 años de prisión. Sí. En la condena, en el cumplimiento de la condena o de la sentencia, el preso tiene que ir subiendo o cumpliendo etapas. Claro. Y acá lo que ven es que los jueces no están firmándoles aquellos pasos de etapa de prueba a la etapa de confianza, por ejemplo. La etapa de confianza es cuando un preso está en condiciones de acceder a la salida transitoria a la libertad condicional. ¿Y eso por qué pasa? Digo, ¿porque los jueces no están trabajando? ¿Por qué está pasando? Debido a la situación de pandemia que se está viviendo, muchos de los jueces no están trabajando, o muchos de los juzgados no están trabajando en plenitud de condiciones y con todo el personal que estaría trabajando ya. A ver, cuando estamos en una época normal, las causas están atrasadas. Claro. Imagínate en una época de pandemia. Aún más. Por eso les aviso, lo que pasó hoy es apenas una muestra que pone en evidencia lo que está ocurriendo y el estado de ánimo de los presos de Devoto. Así que la hipótesis de conflicto que vos planteabas no es descabellado o no hay que descartarlo. Atención con lo que nos está anticipando Gustavo.